o dos pudo haber sido prevista. Y si pudo haber sido prevista, una de dos opciones también nos queda. O se planificó o simplemente se previó ante condiciones que apuntaban hacia el desarrollo de la misma. Entonces, en ese caso, yo creo que sí, hay una participación muy importante de estos organismos económicos en la Comisión Bilderberg. El foro de Davos, ¿cuál es realmente el objetivo del foro de Davos para edificar este público? Comenzando con esa pregunta. El foro de Davos es un foro que tiene la misma naturaleza de la Comisión Bilderberg, quizás un poco más transparente que el Club Bilderberg, pero el objetivo del foro de Davos es mucho más amplio, es un foro más ligado al globalismo. Y como está más ligado al globalismo, se preocupa por temas mucho más allá que los meramente económicos. De modo que el foro de Davos está interesado en la salud, está interesado en el cuidado del medio ambiente, en la preservación de los derechos de los grupos minoritarios y sobre todo en la ampliación de ciertos campos ideológicos que son importantes para el sostenimiento o el desarrollo sostenible, que ese es el término correcto, del mundo postmoderno. Entonces, en ese caso, el foro de Davos tendrá una riqueza mayor de temas que la que tiene el foro Bilderberg. Y claro está que la riqueza de temas también tiene que ver con una riqueza de medidas, una riqueza de tópicos a discutir, y se dice por ahí, como ya lo presenta su Agenda 2030, la implantación de una sociedad utópica. En eso se parecen al Club Bilderberg. Crear un modelo económico utópico es el objetivo del Bilderberg, mientras que aquí estamos hablando de desarrollar una sociedad utópica. Esa es la meta del foro de Davos. Es un trabajo más social, aunque eso social incluya tocar los tópicos económicos. Hay una pregunta también que me nace. ¿El grupo Davos no está vinculado a teorías conspirativas? Por supuesto que sí, claro. Y es, es real, pero al mismo tiempo es lógico que estén ligados a teorías conspiranoicas, porque estas dos comisiones son cerradas. Si permitiesen la apertura de la prensa, por ejemplo, no generarían tanto halo de misterio, pero al ser comisiones cerradas, generalmente entonces van a producir en la población cierta sospecha. Y esa es la razón de por qué están ligados a teorías conspiranoicas. Además, además de que hay que tener claro que tanto el foro de Davos como la Comisión Bilderberg están muy unidas dentro de un concepto sombrilla que arropa a ambas concepciones, y es el del nuevo orden mundial. Y por supuesto que el nuevo orden mundial o novus ordo seculorum es uno de los conceptos clave dentro de las fichas principales en el tema conspiranoico, pero al mismo tiempo es uno de los tópicos esenciales del fenómeno globalista. Así que por Sí. supuesto que al estar ligados al concepto del nuevo orden mundial, van a estar estrechamente vinculados a todo tipo de teorías conspiranoicas que pueden decir la verdad, pueden decir una verdad a medias o pueden simplemente estar mintiendo sobre todos estos tópicos. El fenómeno de los fake news en las redes sociales es un fenómeno creado por estos grupos para manipular la información o orientar la información o desviar la información. Mira, Puede ser. las fake news son una realidad mucho más antigua de lo que nosotros creemos. De hecho, recientemente salió un libro que se llama Las fake news en la antigua Roma, donde se analiza cómo se utilizaban las falsas informaciones con el fin de generar un impacto sociocultural masivo con el objetivo de manipular la información que llegaba a las masas para que las masas respondiesen a una amenaza que simplemente no existía, o para desviar la atención de esas mismas masas a temas que sí realmente eran complicados
pero que no convenían para el establishment del momento. Sí. Eso mismo también lo podemos ver en el caso de la historia patria. La batalla de Santiago, que se libró el 30 de marzo, se ganó gracias a una fake news. ¿Cuál? De que el presidente Gerard había muerto en las campiñas de Azua en la batalla del 19. Obviamente, los dominicanos habían batallado por 5 horas con los haitianos dirigidos por Pierrot. Los habían derrotado en esa batalla, pero la guerra no había terminado. Sí. Pierrot todavía tenía un ejército grande acampado en las inmediaciones de Gurabito. Pero si Pierrot no volvió a atacar y si atacaba pudiese posiblemente haber ganado, no lo hizo porque el general Imbert, a través del general Pelletier, le dio la información falsa de que el presidente Gerard había muerto en la batalla de Azua. Así que Pierrot, que tenía ambiciones de poder, decidió abandonar la batalla, abandonar el campo de batalla e irse a Haití a reclamar un trono que obviamente no obtuvo. Así que sí, las fake news son una realidad histórica que nos acompaña desde hace mucho. Ahora, con respecto a las fake news actuales, yo considero que las fake news son una realidad que ha sido patrocinada más por los medios de comunicación que por este tipo de comisiones. Creo que estas comisiones podrían generar información falsa que sirva como pantalla o cortina de humo para ocultar sus verdaderas intenciones, y eso no lo puede negar nadie que tenga 2 dedos de frente. Pero la responsabilidad mayor en la difusión de las fake news es de los medios de comunicación. Los medios de comunicación que estén ideologizados son los que generalmente se convierten en máquinas de producción de fake news. Un ejemplo básico lo puedo decir por experiencia. Participé en la marcha de Washington en el 2021, en enero 6 del 2021, porque mi objetivo, como siempre, ha sido ver por mis propios ojos lo que ocurre en el sitio de los hechos. Y sabía que enero 6 era un día muy importante en la historia de los Estados Unidos. Así que me levanté temprano y me fui con una comisión a Washington a ver con mis propios ojos el desenvolvimiento de la escena. Muy lejos estaba mi pensar de que en esa ocasión un grupo de inadaptados entraría de forma violenta hacia el Capitolio, creando las escenas que millones y millones de personas vieron en los medios de comunicación, creyendo que la actitud de estos inadaptados fue ordenada directamente por el presidente de la administración pasada. Sin embargo, este que estuvo aquí presente no se enteró de nada de lo que ocurrió, aunque estaba en el lugar de los hechos. Y mientras escuchaba el discurso del presidente del anterior mandato, nunca oí que hubiese una invectiva que estimulase a estos grupos a penetrar en el sacro lar del Capitolio y lo violentasen de tal modo. Sin embargo, cuando nosotros nos íbamos, inmediatamente los medios de comunicación estaban hablando de golpe de Estado, de que se estaba destruyendo el Capitolio, de que el presidente de aquel momento estaba incitando a la revuelta. Y sin embargo, nosotros que estuvimos ahí nunca vimos ese medio tan alarmista como lo presentaron los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen el poder de manipular a las personas a través de las noticias que comunican. Y como los medios de comunicación son selectivos en las noticias que comunican, es obvio en este caso que van a generar una reacción de parte del pueblo creando un metarrelato. Y ese metarrelato es lo que se convierte en fake news. Las fake news, más que responsabilidad de comisiones como el Bilderberg o el Foro de Davos, son creadas específicamente por los medios de comunicación. En ese mismo contexto me nace una pregunta. Yo sé que usted es una persona muy brillante y muy versada. Hay un personaje oscuro, pero muy inteligente durante la Segunda Guerra Mundial, que era muy cercano a Adolfo Hitler, que era Joseph Goebbels. Que hay una parte de Joseph Goebbels que habla de los 11 principios de
de la comunicación, porque él manejó, aunque sea para el mal, él manejó la comunicación a grosso modo y engañó un mundo entero, porque él sabía de táctica de comunicación. Entonces, dentro de los principios, hay uno que me llama la atención y quiero formular la pregunta en base a ese principio, que es el principio del coro, que él dice que repetir mucho una mentira se convierte en verdad. ¿Sería Joseph Goebbels influencia para muchos que crean fake news o para personas del establishment que dominan los hilos de los medios de comunicación para también engañar a las masas en estos momentos? Bueno, yo creo que lo que Joseph Goebbels hizo fue poner en palabras lo que ya se sabía por experiencia. Así que, como ya te mencioné, las fake news son una realidad que nos ha acompañado desde la antigüedad. Ahora bien, los principios para crear las fake news, es decir, las mentiras que se repiten una y otra vez hasta convertirse en verdad, son una mecánica muy antigua y muy actual. Joseph Goebbels simplemente lo que hizo fue colocarlas por escrito. Y sí, estoy de acuerdo en que muchos, por el hecho de la malicia interna del individuo y por depender o querer ser promotores de ideologías malsanas o de ideologías que para él son necesarias o que promueven el bienestar del mundo, aunque no necesariamente lo sea para todos, es obvio que esas personas manipularán la información. Y en ese caso, al manipular la información, aunque en su vida nunca hayan escuchado hablar de Joseph Goebbels, el gran líder de la promoción o de la propaganda nazi, aunque nunca en su vida hayan escuchado hablar de Goebbels, actuarán en el espíritu de Goebbels. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que están haciendo es manipular adrede la información para que las cosas se presenten como ellos desean que se presenten. Y yo creo que ese sería más la explicación a esa pregunta que me hiciste. Ahora ya en esta parte de este conversatorio, ya que tocamos a Goebbels de la Segunda Guerra Mundial, y voy a concatenar el tema con lo que es el nuevo orden mundial. Adolfo Hitler, en el 1941, dijo, el año 1941 será, y estoy convencido, el año histórico de un gran nuevo orden europeo. Yo recuerdo también que Hitler le enviaba carta a Mussolini porque Mussolini era como una inspiración para Adolfo Hitler, que quería conocerlo antes de Hitler convertirse en el todopoderoso de Alemania. Él seguía mucho a Mussolini y al fascismo. Y dicen algunos que una de las cartas que le envió, Mussolini vio la carta y veía a Hitler al menos. Y luego que él fue a Alemania, que vio la gran concentración de poder en el ejército y cómo todos estaban alineados con Adolfo Hitler, ya no lo veía como un payaso bobo, sino como el dueño del circo. Pero dicen que Hitler veía a Mussolini como un plan de acción para cambiar el nuevo orden mundial. Y por eso ahora digo la pregunta, el concepto de nuevo orden mundial, ¿viene desde ahí, desde antes, o cuándo nace ese concepto? Si usted tiene la idea, más o menos, del nuevo orden mundial. Mira, el concepto de nuevo orden mundial, en latín novus ordo seclorum, es un concepto mucho más antiguo que el año 1941. De hecho, la testificación de este tipo de expresiones está presente desde el siglo XVIII, más particularmente el año 1790. De hecho, el término novus ordo seclorum aparece en los billetes del dólar, y los billetes del dólar obviamente son mucho más antiguos que el año 1941. Ahora, ¿cuándo se presentó dentro del ámbito político? Porque el concepto de nuevo orden mundial va muy ligado a la idea de la globalización del planeta. Tiene mucho que ver con eso. Sabemos que intentos de globalización han estado presentes desde que Alejandro Magno desbarató el ejército militar persa y conquistó ese gran imperio.
El objetivo era unificar el mundo con una sola lengua y lograr que las culturas pudiesen convivir bajo un patrón común, que sería en este caso el helenismo. Así que el concepto de orden mundial procede de esas intentonas en el pasado de crear un imperio global que abarcase a distintas culturas fusionadas en una, con una difusión de las fronteras territoriales y difusión de la identidad cultural a través de la adopción de un idioma único. Eso es algo que la historia nos lo presenta en muchas ocasiones. Ahora, en el siglo XVIII surgieron un sinnúmero de sociedades secretas. Esas sociedades secretas, muy emparentadas con la masonería, especialmente desarrolladas dentro de logias masónicas, lo que procuraban era la atomización de los grandes imperios, procurando la creación de repúblicas independientes que al final pudiesen fusionarse en grupos específicos que terminasen después adoptando una visión global. Eso es más o menos como se ve. Y dentro de esas sociedades secretas habían grupos que patrocinaban el concepto del nuevo orden mundial como la panacea a la construcción de la utopía necesaria para resolver los problemas del mundo. Los Illuminati, entre comillas, entran dentro de esa categoría. Y digo entre comillas porque no podemos, sin caer en lo conspiranoico, en asumir la veracidad de ese tipo de grupos. Pero al final de cuentas, entran dentro de esa categoría. Sí. Objetivamente, el término nuevo orden mundial aparece en labios del presidente Woodrow Wilson. Cuando la Primera Guerra Mundial se desata, lo que se esperaba era que, acabada la Primera Guerra Mundial, de los rescoldos y las cenizas del mundo destruido por esta guerra, se pudiese levantar un novus ordo seclorum, un nuevo orden mundial. Claro que el concepto en ese momento no pretendía ser lo que hoy nosotros entendemos por nuevo orden mundial. Más bien comenzó a transmutarse y a ir modificándose a medida que nos íbamos acercando a las inmediaciones del nuevo milenio. Y en la década de los 90 fue cuando el término nuevo orden mundial adquirió su mayor propagación. La mayor propaganda del nuevo orden mundial no es del año 2010, es del 1992 hasta más o menos 1998. Esto cuando sucede el boom de la literatura que trataba el tema del nuevo orden mundial, que desenmascaraba los planes que se tenían en torno a lo que era la construcción de un gobierno único con un solo idioma, con una sola moneda, reconstruyendo de ese modo el sueño de Alejandro Magno. Es obvio, si nosotros nos ubicamos en el marco temporal, que estas reacciones en torno a lo que se supone sería la construcción del nuevo orden mundial eran reacciones lógicas debidas al colapso de la Unión Soviética en el 1989. Entonces, el colapso de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, generó la muerte de una era. Y así por lo menos lo algunos no tan visionarios como Fukuyama cuando escribió aquello de el fin de la historia. O sea, la historia acaba cuando colapsa la era de la Guerra Fría. Y sin embargo, el mundo o la historia no colapsa, sino que se comienza a adecuar. Lo que se esperaba con el colapso de la Unión Soviética era lo mismo que se esperaba en la época de Wilson, cuando este presidente norteamericano asumió la idea de que tras el desmembramiento de la Europa con la Primera Guerra Mundial, lo que se levantaría de allí era un nuevo orden mundial. Eso mismo pasó en 1989 y en la década de los 90. Hasta el punto tal, y esto es interesante, que hubieron dos muestras evidentes de lo que era la apreciación popular que se tenía del nuevo orden mundial. La primera tenía que ver con un juego de cartas de poder que se hicieron muy comunes en los 90. Y esas cartas de poder se llamaban INWO, que son las iniciales para New World Order, sí. Nuevo orden mundial. Entonces el INWO
presentaba una serie de sucesos que sorprendentemente fueron proféticos o fueron vaticinios. En una de las cartas del 95 salían las Torres Gemelas siendo bombardeadas por un avión y el Pentágono también siendo bombardeado en su interior por otro avión. Entonces, en ese caso, presentaban ciertos vaticinios sospechosamente cumplidos en el año 2001, es decir, 6 años después. Pero al mismo tiempo hay que tomar en consideración que aparecieron novelas. Hay una serie de novelas que fue escrita por el ya fallecido Tim LaHaye en colaboración con Jerry B. Jenkins, que se llamaba Left Behind, Dejados Atrás. Una serie de novelas cristianas de corte escatológico que presentaban la instauración de un nuevo orden mundial a través de la figura del anticristo, pero que sorprendentemente el anticristo fungió como secretario general de la ONU, indicando con ello que la ONU sería un organismo que sería presentado o se vería presentado como un agente importante en el desarrollo, no solo de la globalización, sino del establecimiento de eso que ya Woodrow Wilson había llamado nuevo orden mundial. Más aún, ellos decían que existían cierto tipo de comisiones económicas como el Foro Bilderberg, que estaban detrás de ese tipo de medidas protagónicas en las que se intentaba crear a un personaje que pudiese llegar a ser secretario general de la ONU y desde la plataforma de la ONU poder gobernar al mundo. Y que detrás de esas comitivas habían banqueros internacionales que prestaban dinero y que utilizaban su capital con el fin de lograr esto. Uno de esos banqueros en las novelas era Jonathan Stonegal. Jonathan Stonegal, que sorprendentemente cuando lees las novelas del 95 y lo comparas con George Soros, las semejanzas son totalmente increíbles. Así que sí, hubo un boom en los 90 con el tema del nuevo orden mundial, porque fue una reacción natural ante el colapso de la Unión Soviética, ante la expectativa de que el milenio llegaba, de que el mundo pronto se iba a acabar y todo lo que se veía era prácticamente nociones directas de este tipo de apreciaciones. Cometieron un error en su apreciación. Es posible que hayan cometido un error en torno al tiempo, pero no en torno a los hechos o a los detalles. Y como vemos las cosas, la idea de un nuevo orden mundial deja de ser un tema netamente conspiranoico y se convierte en una verdad que estamos viendo día a día ante las injerencias de ideologías que quieren politizar al mundo para unificarlo, o en este caso, en pro de lograr la difusión de fronteras y de invertir mucho dinero en la difusión de fronteras o en la programación del control demográfico a través de la despenalización de anomias como el aborto. Así que por supuesto que el concepto del nuevo orden mundial no es un concepto netamente conspiranoico. Hay mucho de conspiración en el mismo porque todavía es un tema oscuro, misterioso, como se le llama, estado profundo, un tema que todavía no se ha podido desarrollar de forma totalmente objetiva porque la carencia de fuentes y de personas que puedan ingresar a esos medios es enorme. Sin embargo, es importante destacar, y esto es lo último que digo, es importante destacar que las conspiraciones no le restan objetividad a un tema en específico. Número uno, porque las conspiraciones siempre han existido y sabemos que naciones se han construido bajo la conspiración o bajo el fenómeno de la conspiración. Lo segundo es que las teorías conspiranoicas, aunque tengan una visión distorsionada de la realidad, no quiere dejar dicho esto, que no vean la realidad y que no estén presentando elementos específicos que puedan ayudarnos a percibir datos, informaciones que si las mismas no hubiesen estado presentes no se hubiesen desarrollado. Alguien en un momento escribió, por ejemplo, tomando el tema del Club Bilderberg, que si las teorías conspiranoicas no hubiesen aparecido para hablar del Club Bilderberg como una comitiva de plutócratas que intentan monopolizar la economía del mundo, nunca se hubiese realizado una investigación sobre el Club Bilderberg.
Y nunca el Club Bilderberg se hubiese visto obligado a crear una página web para poder por lo menos dar un algo de transparencia. Así que las teorías conspiranoicas son necesarias en cierto sentido porque permiten o favorecen una comprensión alternativa de la realidad. Y al final de cuentas, y esto es importante, esto es significativo, al final de cuentas, las teorías conspiranoicas son una realidad humana que nos acompaña siempre y que es posible que el término conspiranoico ahora mismo se esté convirtiendo, al igual que el término fake news, en una palabra mordaza para evitar a los que sí están haciendo una investigación objetiva de presentar la verdad. Y ahora si alguien presenta una investigación objetiva que no calza con el discurso aprendido de los medios de hoy, se le tilda de conspiranoico con el fin de restarle credibilidad, cuando posiblemente sea este el único periodista serio que esté realmente diciendo la verdad. Sí, y en esta parte final, porque llega un amigo en común que tenemos, que es el tiempo, pero yo prometo al público que lo vamos a seguir convocando para estos temas, porque tenemos que ampliar muchas cosas del grupo Bilderberg, del nuevo orden mundial, también del foro de Davos, pero aquí en producción van a poner una imagen muy interesante y ya quisiera terminar con la última pregunta para que usted termine con broche de oro su brillante exposición, como siempre, profesor. El lema de Novus Ordo Seclorum o Nuevo Orden de los Siglos aparece en el reverso del gran sello de los Estados Unidos. Igualmente se encuentra en el reverso de los billetes de $1 de Estados Unidos. Entonces, ya en esta parte final, ¿qué interpretación usted le da a eso? Y mire la imagen, ¿cómo está? Bueno, sabemos que el símbolo del ojo que todo lo ve es un símbolo muy antiguo. Aparece ya en el antiguo Egipto. La idea es utilizar el ojo que todo lo ve como un símbolo de la sabiduría. El ojo que todo lo ve en el billete del dólar no es propio de los dólares, de los primeros dólares. Se utilizó prácticamente ya o fue emitido directamente por la tesorería de los Estados Unidos a partir de 1935. O sea, es a partir de 1935 cuando comienza a aparecer este ojo con el logo de Novus Ordo Seclorum. De modo que, sorprendentemente, si vemos el marco temporal, y otra vez utilizo esa expresión, 1935 es una era muy cercana al año 1941, cuando ya el tema del nuevo orden mundial o el concepto de nuevo orden mundial estaba en boca de los políticos de la época. Sí. Woodrow Wilson ya había mencionado 2 décadas antes de que se insertara el ojo que todo lo ve con el logo de nuevo orden mundial en latín en los billetes del dólar. Así que desde esa perspectiva yo considero que eso presente en el billete del dólar es una prueba más dentro de la moneda o una de las monedas más poderosas del mundo, de por lo menos una especie de intentona por reconstruir un mundo que sea nuevo, por hacer un reseteo económico, un reseteo político y con ello entonces construir, en este caso, una sociedad basada bajo los parámetros de este tipo de grupo específico y la presencia del concepto en el dólar es prácticamente una evidencia más acerca de que conceptos como nuevo orden mundial no son tan conspiranoicos como se supone. Sí, muchas gracias a usted por su brillante siempre exposición, edificando al público con este tipo de temas que son bastante importantes, ya que son temas actuales, temas poco conocidos y temas que tenemos mucho de qué aprender. Por eso siempre lo citamos a usted, que domina todos los tipos de temas, para llevar también en el periodismo temas trascendentes como es el tema de Davos, del foro de Davos, el tema del Club Bilderberg o Grupo Bilderberg y
el tema del nuevo orden mundial. De verdad que yo con beneplácito agradezco su participación. Muchas gracias, yo le agradezco la invitación y sabe que nuestras puertas están abiertas. Claro, muchas gracias. Hemos tenido al teólogo Néstor Díaz con estos temas bastante importantes. Ustedes ahí pueden escribir su comentario, estén de acuerdo o no, nada se borra, simplemente es una exposición clara para que todos también opinen, se edifiquen, investiguen y vean que los datos están acorde con la realidad, pero también tienen la opción de criticar y nunca serán borrados. De verdad que yo agradezco la participación de usted en esto. Hoy. Muchas gracias a usted. Sí, como siempre le digo, mi gente bella, siempre se lo digo. Hasta la próxima.